Buenos días, amada iglesia. En este día te invito a que vayamos juntos al libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios, todo lo que está ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Y todas estas historias son para que nos inspiren, nos mueva a la iglesia, nos motive más que nada para honrar a nuestro Dios, para buscar al Espíritu Santo. Si queremos ser una iglesia diferente, una iglesia que sea luz a nuestro entorno, a nuestros vecinos y hasta lo último de la tierra, pues necesitamos ver lo que hicieron los primeros creyentes. Algunas cosas que podemos sacar claramente como principios de vida y de dependencia en Dios, pues los encontramos en este libro. Les recuerdo esa frase que dijo Martin Lloyd-Jones en los primeros capítulos de esta serie de Hechos cuando estaba predicando y les había dicho: el mejor tónico espiritual para el creyente es el libro de los Hechos. Entonces, es mi deseo, hermanos, que nosotros seamos nuevamente motivados, sacudidos por la palabra de Dios para que demos fruto. Entonces, permíteme dar lectura desde el versículo 25 del capítulo 12, que no abarcamos el domingo pasado, y de ahí vamos a abarcar hasta el versículo 12 del capítulo 13. Entonces, dice así la palabra de Dios. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Este sermón, hermanos, yo le he titulado Oposición y triunfo del Evangelio. Y quiero que veamos tres cosas. Lo primero que vamos a ver es Dios enviando a sus obreros. También vamos a ver la oposición del enemigo. Y por último, triunfo y salvación por el Evangelio. Vayamos a Dios en una oración. Señor bendito, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has permitido avanzar en el libro de los Hechos, Padre. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra sea como dijo el profeta Jeremías, que es como fuego, Señor, y que es como martillo que pulveriza la roca. Hemos pasado ya varios domingos, varios estudios y sermones, Señor, de cómo tu Espíritu Santo hace florecer a la iglesia, hace que el Evangelio se esparza hasta lo último de la tierra. Hemos visto, Padre, cómo tú has dado denuedo a tus hijos. Hemos visto, Señor, cómo has hecho cosas maravillosas para que sean testimonio al mensaje de salvación que traían tus discípulos y los primeros creyentes. Y queremos, Padre, que este domingo sea
un martillazo más a nuestros corazones. Sigue preparando, Señor, a tu iglesia para que llevemos fruto, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios enviando a sus obreros. Regresando un poquito al contexto de lo que estaba ocurriendo en este capítulo 13, el versículo 25 del capítulo anterior nos da la pauta de qué había sucedido. Si recuerdan, en Jerusalén se había profetizado una hambruna, la cual efectivamente llegó, y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, y desde ahí envían ofrendas hasta Jerusalén. Y en Jerusalén, terminando ese tiempo de ministración, es como leemos aquí en el versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos están regresando a Antioquía, aquel lugar donde Dios les había establecido y les había dicho, no se muevan de aquí, por lo pronto. Entonces, vemos aquí también en el versículo 1 del capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. 5 líderes, hermanos, que había en esta iglesia. Son los que más se resalta y se les describe como profetas y maestros. Tal vez los primeros mencionados son los profetas, los últimos son los maestros. Tal vez haya algunas cosas que pudiéramos aprender también del contexto de dónde venían ellos. Por ejemplo, Simón, el que se llamaba Níger, es una manera de decir que él venía desde África y era un negro de color. Había también alguien que se crió junto con Herodes el tetrarca y se encontraba Bernabé, Saulo. Entonces podemos ver que este liderazgo pues era de distintas personalidades, tal vez de distintas posiciones sociales, obviamente de distintos conocimientos y dones, y Dios los había puesto en la iglesia de Antioquía. Y vemos, hermanos, que Bernabé y Saulo, ahora que vienen de dejar la ofrenda de Jerusalén por causa de esa hambruna, otra vez se integran al trabajo de la iglesia, porque dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios considera a los que trabajan, a los que están realmente involucrados en bendecir al rebaño, al pueblo de Dios, al prójimo. Y estos 5 hombres estaban en esa manera, ministrando, se refiere a todos ellos juntos, ministrando estos al Señor. Estaban haciendo su trabajo de dar comida, alimento y bebida a las ovejas del buen pastor. Entonces, de esa manera ministraban. Ellos se ponían a la disposición de sus hermanos y todo lo que ellos querían eran bendecirles. Eso es ministrar al Señor, es servir a su rebaño. Y también vemos algo que ayunaban. El ayunar es que ellos estaban entregados completamente a conocer la voluntad de Dios. Cuando estudiamos el significado o el propósito del ayuno a lo largo de las Escrituras, podemos entender que es un momento especial para estar a solas con Dios, para conocer su voluntad, para someterte a ella, también para derramar tu corazón, si hay algo que está intranquilo, pero porque buscas aceptar su voluntad. Ellos sin duda querían conocer a Dios y estaban trabajando para Él. Ellos eran simplemente sus siervos que alimentaban al rebaño. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es el que llama. Aquí es como se menciona aquí. Dijo el Espíritu Santo en el versículo 2. Apárteme a Bernabé y a Saulo. El que escoge a sus hijos, al creyente, para hacer nueva obra, para fundar otra iglesia, para compartir el Evangelio en un lugar de manera especial,
es el Espíritu Santo. Nunca, hermanos, aquí quiero que entendamos la primera cosa. Nunca es el hombre. Y tristemente hoy en día hay muchas personas que se pueden levantar y decir, yo por mis pantalones, como decimos los mexicanos, voy a levantar una congregación. Yo no necesito que nadie me imponga las manos, no necesito que alguien me dé el reconocimiento de pastor. Yo tengo la palabra de Dios y yo quiero compartir el evangelio, pero lo voy a hacer a mi manera y voy a tratar de ser bíblico, pero desde ese momento está siendo antibíblico. No hay ningún episodio, hermanos, no hay ninguna narrativa en el Nuevo Testamento donde haya sucedido semejante cosa, sino al contrario, son cosas que se confirman, como en el capítulo 6, cosas en las cuales vemos involucrados por completo a la iglesia. Fíjense lo que sucedió aquí en el versículo 5 y 6, una situación algo similar. Cuando se carga el trabajo a los apóstoles, ¿qué hicieron para sugerir cómo solucionar ese problema? Pues necesitamos más hombres. Y dice, nosotros en el 5, cuando ellos sugieren, necesitamos más hombres para que nosotros nos dediquemos de lleno a la oración y a la predicación de la palabra. En el 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Se fijan, hermanos, la iglesia es quien nos presenta, la iglesia es la que le dice a los apóstoles, ellos tienen buen testimonio, son llenos del Espíritu Santo, y los apóstoles son quienes imponen las manos. Y aquí está sucediendo algo similar. De esta manera es cuando se describe qué estaban haciendo ellos en el versículo 1 dice, había entonces en la iglesia. Y en el 2 dice, ministrando estos al Señor. Entonces, ¿a quién ministraban? A la iglesia. Toda la iglesia está implícitamente incluido aquí. Está incluida la congregación para dar fe y voto de que eran varones aptos. Amaban al Señor, ministraban a Dios. Y ahora en una manera de confraternidad y de afirmación de los otros 3 líderes, les imponen las manos una vez que obedecen al Espíritu Santo y se aseguran de que están escuchando su voz, están ayunando, están buscando su voluntad y ahora les despiden, les envían. Entonces, hermanos, los líderes aprueban. Nadie puede por sí mismo iniciar una nueva obra, emprender un ministerio, si no te respalda la iglesia, si no te dan el visto bueno, por así decirlo, los líderes. Porque eso es lo que está establecido aquí en la palabra de Dios. A veces cuando nos saltamos algo de esto, es una indicación de que va a ir al fracaso esa obra. El extender el reino de Dios en tu sabiduría y no en lo que establece Dios, eso va a ser un rotundo fracaso. Pero los apóstoles vemos que son temerosos, están siguiendo el patrón de las enseñanzas y el comportamiento que se ve a lo largo de esta iglesia joven, donde todos dependen unos por otros, todos son guiados por el Espíritu Santo y todos van a confirmar a quiénes son los que van a salir y abrir nueva obra. Entonces, hermanos, es el primer viaje misionero de Pablo. Aquí inicia el último bosquejo del libro de los Hechos, el último bosquejo general hasta lo último de la tierra. Ya vimos en los primeros capítulos el evangelio en Jerusalén, después en Judea y Samaria, y hasta este capítulo 13 se va a extender el evangelio hasta lo último de la tierra. En el capítulo 12 y poco anterior ya habían ganado algunos gentiles, pero geográficamente iban a ir por los gentiles lejos de Palestina. Entonces, fíjense lo que pasa aquí, con qué propósito, qué iban a hacer en el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban
la palabra de Dios. En las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante. Es el mismo hombre que se menciona en el versículo 25. Conoceremos un poco más de él en el versículo 25 del capítulo anterior, Juan Marcos. Pero lo que quiero que entendamos y recalquemos, hermanos, es que es la palabra. El propósito para que ellos salgan de la iglesia en Antioquía, y tal vez muchos lo irían a resentir y decir, híjole, Pablo es excelente maestro, tiene tanto amor por la iglesia. Bernabé ni se diga, Bernabé también tiene un gran corazón, sus dones nos bendicen, pero los tenemos que dejar ir. Ellos tienen que compartir el evangelio y ellos obedecen a Dios, no son reacios a oponerse a las órdenes del Espíritu Santo. Entonces, esa encomienda es lo que dice en el versículo 5, anunciaban la palabra de Dios. Ese es el propósito de que son enviados ellos. Entonces, la meta es esparcir el evangelio, la palabra de Dios, hasta lo último de la tierra. Y a mí se me hace muy bonito porque aunque Dios da orden explícita de que sean 2 hombres los que vayan y emprendan este viaje, ellos quieren involucrar a alguien más. Están involucrando a Juan Marcos, que más adelante veremos, pues no era su tiempo obviamente, pero ya lo querían entrenar para ser un buen discípulo y él de alguna manera ir experimentando en este viaje misionero. Entonces, nuestra iglesia, hermanos, hace esto. Todos estos pasajes que hemos visto de los Hechos, algunos dirán, es increíble esto, eso es único, eso ya no es para nuestras congregaciones de hoy en día, pero es todo lo contrario, hermanos. Es una gran bendición cuando veas una iglesia madura, llena de líderes, lleno de amor unos por los otros, con creyentes llenos del Espíritu Santo que solamente les interesa servir a los demás. Dios los va a levantar para enviarlos hasta lugares que nunca se han imaginado quizá ir. Y aquí, hermanos, es lo primero que yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Sí anhelamos una iglesia así? Tal vez nos pueda parecer un punto lejos, pero para Dios no hay imposibles, hermano. Tú y yo estamos en una congregación donde está el Espíritu Santo y esa es nuestra meta. Ahí es donde debemos de llegar, a una iglesia madura en la cual Dios levante misioneros. Quiero que nos hagamos otra pregunta. ¿Qué es lo que estoy haciendo para que sea una iglesia así? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Realmente estás ministrando a tus hermanos? ¿Realmente estás sirviendo a los demás? Y lo que más te importa es considerarte menor que ellos para ministrarles. Eso es lo que hacían los líderes de esa iglesia. Y no todos fueron enviados, pero de ahí levantó Dios a aquellos que el Espíritu Santo eligió. Hermanos, yo te invito a que busquemos ser llenos del Espíritu Santo y ministrar a Dios, como leímos aquí en el versículo 2. Ministrar al Señor es bendecir a los demás hermanos de la congregación. Entonces, recordando algo más que podemos agregar, y recordando las palabras del Señor Jesús en Lucas 10, versículo 2, dice, y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso también debemos de estar haciendo, hermanos. Rogando al Padre. Quizás hasta esta misma oración, seguramente, más bien diría yo, estaba en esas oraciones de ayuno. Señor, queremos que envíes más obreros a tu mies. Envíalos porque hay más personas perdidas. Y en medio de esa oración, Dios levanta a Saulo, a Pablo y a Bernabé. Entonces, son los que son enviados por el Espíritu Santo. Y veamos ahora lo que ocurre con la vida de ellos. Ellos, vimos, ya habían viajado
ya se habían asentado en un lugar donde sabían que tenían que compartir la palabra, pero ¿qué sucedió ahí? El segundo punto que quiero que veamos es la oposición del enemigo. En el versículo 6 dice lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces aquí vemos lo siguiente, hermanos. Saulo y Bernabé encontraron hombres que tenían sed de la palabra de Dios. Entre ellos alguien muy importante. Este título procónsul era un gobernador. Entonces este gobernador tenía deseos de escuchar a Pablo y Bernabé. Pero también encontramos a otro personaje llamado Bar Jesús y se le describe como falso profeta. Y esta falsedad, hermanos, la vemos también claramente en su nombre. ¿Cómo se llama? Bar Jesús. Bar es ese prefijo que significa hijo de Jesús. Entonces era algo contradictorio. Un falso profeta que se llamaba hijo de Jesús o hijo del Salvador. Y eso, hermanos, es precisamente una característica de aquellos que nos describe, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, 14, lo mismo que advirtió el apóstol Pablo. Si sabemos que los lobos se pueden vestir como ovejas, y en 2 Corintios 11, 14 encontramos esa habilidad viene desde su mismo Padre. Dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces no nos debe sorprender esto, hermanos. Así dice la Biblia de las Américas, si no me equivoco. No se sorprendan, no se maravillen, porque precisamente esa es una característica. Alguien que puede tener apariencia de piedad, pero aquí se le está describiendo en este versículo 7, más adelante en el 8, como alguien, el 6, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Entonces él es alguien que está a la disposición de Satanás, es una pieza la cual el enemigo está moviendo para hacer obstáculo. ¿A qué? A la palabra. Esto es de las ideas centrales que vamos a ver a través de todo este sermón. Fueron enviados a compartir la palabra de Dios, y aquí este hombre está en una actitud, en un sentir de obstruir ese mensaje. Lo vemos claramente aquí en el versículo 8, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Bar Jesús. Entonces, de otra manera, en ese idioma donde estaban ahí, era el mago, Elimas. Entonces, aquí se nos está describiendo, resistir es que quería hacer obstáculo, porque dice en el versículo 8, procurando apartar de la fe al procónsul. Hace un par de semanas, cuando me parece, platicaba con el pastor Adrián Herrera de la Guerra Espiritual, y a mí me sorprendió, y es algo bien claro en la Biblia, de que me gusta mucho ver cómo Dios utiliza a sus hijos, y el Espíritu Santo está obrando tanto en ellos, moviéndolos a la obediencia, y también está obrando en las personas que van a venir al arrepentimiento. Pero él me decía exactamente eso mismo pasa con Satanás y los hijos de las tinieblas. Y aquí vemos ese claro ejemplo. Satanás también mueve a sus hijos para obstruir. Y es así como vemos aquí, textualmente, gramaticalmente, la escritura es revelada a nosotros así, inspirada por Dios, por el escritor Lucas, y nos está diciendo, él deliberadamente fue un obstáculo, les resistía Elimas.
Yo creo que podemos ver otros paralelos de esta realidad, como es el enemigo trabajando en Mateo capítulo 13. Nuestro Señor Jesús también les dijo a través de una parábola a sus discípulos que esto es real, esto se lo van a encontrar siempre. Los versículos 24 y 25 dicen, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Exactamente esto está haciendo Elimas, sembrando cizaña. Ellos estaban sembrando el evangelio, le estaban compartiendo la palabra, le estaban diciendo las buenas nuevas de salvación, de arrepentimiento, de fe a través de Cristo Jesús. Pero Elimas estaba haciendo cualquier otra cosa para sembrar cizaña y se distorsionara esa verdad y llegara a tal punto de apartarlo. Entonces, hermanos, aquí vemos la determinación del enemigo en poseer, en no dejar que le arrebaten a aquellos hijos que tiene esclavizados. Pero el Padre quiere adoptar a esos hijos. Y también nosotros, como hijos de luz, debemos de persistir en esa lucha. Es una guerra espiritual, hermanos. Y aquí necesitamos también aprender de la determinación de Pablo. Pablo no se quedó con los brazos cruzados. Él actuó, hermanos. Él actuó. Y tú y yo debemos de aprender en este mensaje si queremos ser como Él o no. Si queremos ser como Él, necesitamos ser investidos del Espíritu Santo, ser siervos de Dios. Y de esta manera pudiéramos ver claramente la respuesta de aquellos hijos que se ponen a disposición de Dios. El último punto es que yo le he titulado Triunfo y Salvación por el Evangelio. Ese triunfo es de nuestro Padre y lo vemos aquí en el versículo 9 en adelante. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Nuevamente, hermanos, solamente una vida centrada en el Espíritu Santo es la que va a actuar de esta manera. Es una verdad central del libro de los Hechos. La llenura del Espíritu Santo para guiar a actuar conforme a la voluntad de Dios. Yo, hermanos, lo he dicho anteriormente, a mí me sorprende mucho cómo es que va caminando Pedro y de repente dicen, a ti te sano. Tú que eres cojo de nacimiento, levántate y anda. Aquella ocasión donde hacen prodigios y vamos a ver de aquí en adelante cosas así, similares. ¿Cómo es que Pablo sabía que tenía que confrontarlo de esa manera tan dura? Vamos a ver que a través de los demás versículos se puede ver que también ocurre un prodigio, una señal. ¿Cómo sabían que Dios iba a permitirles ejecutar ese prodigio, ser esos instrumentos para hacer una señal? Y es porque están yendo de la mano del Espíritu Santo. Ellos no pueden sanar al que se les da la gana, no pueden reprender al que se les da la gana, sino que completamente esa llenura de Dios les dice, a este sí, confróntalo de esta manera y yo te voy a respaldar. Eso es lo que más me sorprende, hermanos, y ojalá que anheláramos esa llenura. Es una realidad que los enemigos de Dios se oponen al Evangelio a que no sea esparcida la palabra. Nosotros lo vemos aquí. Estamos viendo una manera como se le describe a los hijos de las tinieblas, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Habrá siempre ahora enemigos de toda justicia, pero para ello, hermanos, solamente siendo investidos del Espíritu Santo seremos agentes para frenar la obra de Satanás. Siempre le vamos a dar la gloria a Dios. Siempre vamos a reconocer
que Jesucristo es el que se debe llevar todo el crédito y que nosotros simplemente fuimos usados por el Espíritu Santo. Y si el Evangelio se va a esparcir hasta lo último de la tierra, yo quiero, hermanos, que seamos una iglesia donde seamos agentes así, llenos del Espíritu Santo y estar en esos lugares donde se requiere frenar al enemigo. Así como lo hicieron ellos. Dice en el versículo 11 y 12, para terminar: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios, hermano. Aquí vemos un triunfo claro del Evangelio. Hay oposición. Está el enemigo trabajando, está sin descansar y quiere desviar a aquellos que están recibiendo la palabra, pero el que triunfa es Dios, nuestro Padre. Entonces se cumple nuevamente la oración contestada. Lo vemos de muchas formas. La oración que elevaron en el capítulo 4 los discípulos después de que pasa ese incidente donde azotan a Pedro y a Juan. Dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todo esto estaba ocurriendo en esos años, hermanos, en la iglesia primitiva. Ellos persistían en este tipo de oraciones. Por eso seguimos viendo estos milagros y prodigios, estas señales que ellos rogaron: Padre, que no seamos cobardes en compartir el Evangelio, sino todo lo contrario, danos esas agallas para predicarlos con autoridad. Y además queremos, Padre, que nos respaldes de alguna manera, que vean que tú eres un Dios todopoderoso. Y en este caso, en el IMAS, quedó ciego, y eso lo estaba presenciando el gobernador, Sergio Paulo. Él quedó maravillado, pero no por eso, hermanos. Él creyó, pero ¿qué es lo que nos dice el mensaje aquí? Él quedó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí en el versículo 12. Vimos en el primer punto: Dios envía a sus obreros para compartir la palabra. Segundo punto: hay una oposición del enemigo. ¿Y qué es esa oposición? Obstruir la palabra. Pero el Evangelio, hermanos, triunfa. La palabra de Dios y la palabra es glorificada. La palabra penetra en los corazones y más almas vienen a los pies de Cristo. Yo les invito, hermanos, a reflexionar si quieres participar de esto. Si quieres ser un creyente en una iglesia que participa y honra y glorifica a Dios de esta manera. A veces escuchamos este tipo de historias y se nos hace exclusivas a la Biblia, a misioneros que están de lejos, pero cualquier creyente, hermanos, es un misionero. Cualquiera es un embajador de Cristo. Cualquiera que es hijo de Dios, somos llamados a ser discípulos, enseñarles todas estas cosas, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaba recordando cómo este misionero Terry Burchen aquí en la Sierra Tarahumara ha durado 40 años en oposición. Algunas temporadas más tranquilas que otras, pero conocemos que él ya tiene más años que cualquier misionero extranjero aquí en nuestro estado. Y obviamente cuando mi esposa y yo vamos y viajando hacia esa comunidad donde está el templo, nos gusta platicar y tiene demasiadas historias. Y las historias donde también nos bendicen son aquellas donde hay oposición. Pero Dios triunfó porque ahí permanece la iglesia, ahí permanece el hermano. Y
Una solamente que quiero comentar a grandes rasgos fue una ocasión donde él me dijo, siempre la religión popular nos ha querido echar de aquí, siempre se las arregla, llega uno y otro y sus súbditos y se van y vienen otros y nos tratan de sacar de aquí el pueblo, pero terminan avergonzados. Y hubo una ocasión donde se hizo todo esto de manera muy grande, en los cuales me dijo, Ever, hasta aquí en mi casa vino alguien de las altas esferas políticas a visitarme y decirme, pues, ¿qué relajo está pasando aquí? ¿Qué es esto? Todo ya ha llegado hasta mi oficina con quejas de usted. Yo quiero conocerlo. O sea, ¿es verdad todas esas cosas que dicen de usted? Y para no alargar tanta la historia, dice, de repente estábamos en un día y llegaron muchos camiones del ejército con muchos soldados y de pronto sacaron a esas personas. Cada uno de ellos con sus cosas, los subieron a los camiones y se van de aquí. Tardaron muchos años en volver a regresar esa clase de oposición. Obviamente ocurrieron muchas cosas, vueltas en oficinas de gobierno, pero también se sirvió de hermanos que le apoyaron en esa situación y hermanos. La palabra de Dios triunfó, el evangelio se esparció. Es una de las iglesias que muchos consideran es la más grande de nuestra etnia tarahumara que tenemos aquí en el estado de Chihuahua. Y todo esto ocurrió por hijos de Dios que quieren experimentar ser ese instrumento para frenar la maldad y para que la palabra sea esparcida. Que Dios te bendiga y a lo mejor hasta este punto te he dicho qué hacer. Busca al Espíritu Santo. Tenemos que ser una iglesia que tiene líderes maduros, orar, ayunar, pero el cómo, y quiero que si te lo lleves de manera sincera, es que tú, hermanos, tú mismo debes de buscar a Jesús. Cuando tú busques a Jesús de todo corazón y ruegues en ayuno y anheles la presencia del Espíritu Santo, de esa manera yo creo que nuestro Señor es fiel, va a responder nuestras oraciones y nos va a dar lo más preciado, su Hijo, su Espíritu Santo y esa autoridad, ese denuedo, acompañado de cosas poderosas con las cuales vamos a honrar y glorificar su nombre, vamos a traer frutos a sus pies. Eso se necesita hoy en día, siempre se ha necesitado. Se empeore la pandemia, se acabe la pandemia. Necesitamos seguir predicando esto, hermanos, porque hay almas perdidas, Jesucristo no ha venido y tenemos la palabra de Dios para seguir sus instrucciones con las cuales la iglesia puede florecer, la iglesia puede madurar, la iglesia puede salir del estancamiento y le demos la honra y la gloria a Dios. Oremos, Señor bendito, gracias porque nuevamente has sido un Padre amoroso que no deja a sus hijos sin alimento. Pusiste tu palabra en nuestra mesa. Pudimos deleitarnos, Padre, y ver que eres un Dios que sabe qué darnos de comer para que nuestro espíritu arda, Señor, que nuestros corazones ardan. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Tú eres el que se lleva todo el crédito, Señor. Honramos tu nombre, te alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.